Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Mariela de Lauro, soy una de las tutoras de esta materia electiva, además de ser la secretaria técnica de Proforbin. Para dar la bienvenida y el comienzo formal de esta videoconferencia, escucharemos el mensaje de la directora de Proforbin, Marta Mena. Adelante, Marta. Gracias, Mariela. Buenas tardes a todos y todas. Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta videoconferencia de la materia electiva Introducción a la Investigación. Como siempre, intento estar presente y acompañarlos en cada una de estas reuniones en las que podemos vernos, podemos de alguna manera, aunque no mucho, pero interactuar, y para nosotras, tanto para Mariela como para mí, Mariela en su rol de secretaria técnica, hablo, podemos ir apreciando los avances que van haciendo y viendo sus producciones, sobre todo en un día como hoy, en que ustedes van a hacer presentaciones. Siempre esto nos da mucho gusto, por eso apreciamos tanto esta herramienta que nos permite esta fiesta de estar viéndonos, de interactuar y de ir comprobando cómo van desde la primera videoconferencia, la segunda, luego la tercera, cómo van haciendo avances y cómo van logrando los objetivos que nos habíamos propuesto. Para Proforbin, cada una de estas instancias es una alegría en realidad. No es una obligación que estemos aquí, sino que lo hacemos porque nos encanta ver cómo en cada uno de la cantidad de cursos que tenemos se van produciendo estos cambios, estos avances y esta satisfacción de ver que los objetivos propuestos están siendo alcanzados. Así que, bueno, no quiero quitar tiempo porque sé que el tiempo es muy importante, sobre todo cuando hay presentaciones, además de las tutoras, de los propios participantes, así que los dejo con ellas, con las tutoras a las que saludo afectuosamente en la distancia, pero pudiendo verlas ahora. Adelante y continúen, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Ahora sigo yo, después de Marta, y voy a retomar algo que trabajamos de manera exhaustiva en la unidad 2, en el tema 2, ¿no? Que fueron los grupos de investigación donde ustedes tuvieron que hacer una búsqueda para completar esa planilla con distintos grupos que había en las facultades regionales donde cada uno de ustedes está estudiando, tomar proyectos, hacer entrevistas, que en este caso seguramente fueron dentro del entorno virtual por el aislamiento social preventivo que estamos llevando a cabo en nuestro país. Es más, y hoy también vamos a tener el placer de escuchar en total a 8 participantes que participaron o están participando en este momento en proyectos de investigación, ¿sí? O sea, vamos a tener la mirada o la voz desde otro lugar de aquello que venimos trabajando, obviamente desde el tema 1, ¿sí? Porque el hilo conductor es la investigación científica, pero centrándonos específicamente en los grupos. Y, a ver, todo grupo de investigación se reúne, dividen las tareas, tienen presentaciones donde van a mostrar los avances que hicieron, las dificultades que están teniendo, seguramente hay una interrelación entre todos, un intercambio, una ayuda mutua, orientaciones y demás. Y esto se hace en condiciones entre comillas normales, en general se hacen en reuniones presenciales, pero este año todo el mundo mutó a otro tipo de reuniones, y estoy segura que también las están haciendo por Zoom, que a lo mejor tienen documentos compartidos, pero todo este intercambio se da igual a pesar que no podamos estar en el mismo espacio físico. Estos intercambios son fundamentales en cualquier proyecto de investigación, ¿sí? Algunos autores plantean que hasta las charlas informales son importantes en la construcción de un proyecto de investigación. Pero, ¿cómo podemos vivenciar esto en nuestra materia? Esto del intercambio y del enriquecimiento mutuo lo podemos vivenciar a través de los foros de debate. ¿Por qué? Porque ahí cada uno manifiesta
su postura, su planteo en base a la consigna, pero también se pueden preguntar entre ustedes, pedir mayor información, hasta interpelarse si es necesario, porque de toda esa construcción, de todo ese intercambio, siempre hay crecimiento, siempre hay un proceso de construcción, más allá de la respuesta a la consigna de manera puntual, que obviamente tiene que estar, pero no quedarme en eso, porque si en el grupo de investigación cada uno se queda exclusivamente con lo que le toca hacer, pero no se comparte, no se socializa, no se integra, obviamente ese proyecto no va a llegar a nada, ¿sí? De la misma manera, tenemos que ver, ¿sí? O visualizar a los foros de debate, ¿sí? Por eso los invito que, si bien en el foro del tema 2 han intercambiado mucho, y en el tema 3 es foro de dudas, en el foro mío todavía no participó nadie, se ve que todo el mundo está clarísimo con los temas, pero también es importante participar, porque no solamente tengo que ser yo, Gabriela, Paula o Susana, la que deben responder una duda, ustedes mismos pueden responder la duda de otro compañero, y es parte de este proceso de construcción y de este crecimiento, ¿sí? O sea que los invito a que lo que queda de la materia, por favor lo hagan. Bueno, muchísimas gracias. A continuación la vamos a escuchar a Gabriela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todas, para todos. Yo quería brevemente volver a un punto que recién mencionó Mariela y que también, bueno, vamos a seguir desarrollándolo junto con las otras tutoras en esta videoconferencia, pero por un lado noté en el trabajo de mis alumnos en particular, tengo 2 comisiones, que están mejorando la profundidad del análisis para la elaboración de sus respuestas. Eso es algo que yo noto, eso es algo que yo marqué bastante al momento de las devoluciones de los trabajos de la primera unidad, y en eso, bueno, los quería felicitar. Pero por otro lado, seguimos viendo bastantes errores que se siguen repitiendo, ese es el tema. Errores que hemos marcado y que vemos que siguen ocurriendo. En mi caso yo quiero hablar en particular de alguna falta de precisión que observamos en algunas respuestas y que tienen que ver por un descuido en cuanto a interpretar bien las consignas. Muchas veces es por no, supongo yo, ¿no? Esta es mi interpretación, pero supongo que hasta las leen muy por arriba o bien tienen dudas para interpretarlas. En caso de que haya alguna duda, lo que yo les quería manifestar es que no duden en hacer las consultas pertinentes. Y en esto vuelvo a lo que decía Mariela recién. Por ejemplo, ahora para la unidad 3 tenemos una actividad que va a vencer en muy poquitos días, en una semana, que es la confección de un póster o un PPT, es decir, una presentación visual sobre un apunte en particular de un autor que les proporcionamos. Yo no tengo tampoco ninguna consulta en el foro que nosotras pensamos y concebimos para justamente sacar las dudas. La verdad me parece raro, o sea, o bien todas nuestras consignas esta vez estuvieron súper bien elaboradas, lo cual es perfectamente válido, pero teniendo en cuenta lo que pasó en las unidades 1 y 2, yo les sugiero que a la mínima incertidumbre que tengan de cómo responder algo, pregúntenos, ¿sí? Recibo mensajes particulares, eso es verdad, recibo consultas por mensajes privados, he recibido varias en las primeras unidades, pero yo les sugiero que utilicen un poco más estos foros que tenemos de consulta para despejar ahí las dudas, porque además una duda que yo someto a un foro también le puede servir a mis compañeros, la respuesta, ¿no? Así que bueno, por mi parte era eso nada más, y decirles que estamos atentas a cualquier comentario, sugerencia, cualquier notificación que tengan que hacernos. El intercambio es viable en estas condiciones, y bueno, aquí estamos para responder todas las consultas. Y le paso la palabra a Mariela de nuevo. Muchísimas gracias, Gaby. Bueno, ahora la vamos a escuchar a otra de las tutoras, que es Paula del Río. Buenas tardes.
Bueno, yo lo que quiero es, lo que planificamos es retomar un tema que ya desarrollamos en la unidad, en la primera videoconferencia y en la unidad 1, que tiene que ver con las citas y las referencias bibliográficas. Nosotros pusimos a disposición de ustedes una carpeta de citas en la unidad 1 y hablamos de este tema en la primera videoconferencia. Lo que he notado es que esto que trabajamos en la unidad 1, cuando retomamos el trabajo de las actividades en la unidad 2, dejó de estar presente. Casi todos los alumnos y alumnas de mi grupo, al menos, entregaron sus trabajos sin las citas y las referencias bibliográficas correspondientes. Y bueno, lo que quería remarcar es que esta es una competencia necesaria para el desarrollo de la participación en proyectos de I+D+I, desde el lugar de estudiantes o más adelante cuando se reciban y quieran incorporarse a algún proyecto de investigación, de desarrollo. Esta es una competencia necesaria desde el momento de la formulación de una propuesta de participación en un proyecto hasta la elaboración de informes, la elaboración de resúmenes o artículos para compartir experiencias en jornadas o congresos. Es muy importante incorporar de alguna manera algún estilo de citación de bibliografía. Y siempre que presentamos un trabajo en la academia, en cualquier ámbito de la academia, en una materia o en algún espacio de socialización de trabajos de investigación o de trabajos finales, por ejemplo, tener presente el derecho de autor y tener presente alguna norma de citación. Por ejemplo, en la consigna de la actividad individual 2, donde solicitamos que se presenten las características de la investigación tecnológica, sin utilizar citas textuales, esa indicación, como dijo Mariela, pareciera ser que la han tomado de manera errónea. Sin utilización de citas textuales quiere decir sin copiar y pegar. Pero obviamente que ustedes han leído materiales, los materiales no solamente de la clase de la unidad, sino de los autores que pusimos a disposición. Y esa serie de características que presentaron allí, las han elaborado, desarrollado a partir de esas lecturas. Y en esos casos es necesario que ustedes citen esa fuente de información de donde ustedes han obtenido esa información. Más allá de los aportes propios, porque bueno, el ejercicio también implicaba ejemplificar. Hay un aporte de parte de ustedes. Lo mismo ha sucedido cuando, por ejemplo, pasamos a la segunda parte, en donde pedimos una tabla para analizar las preguntas que surgían del video. Bien, una tabla siempre requiere de una introducción. Si vamos a analizar una fuente, requiere que esa fuente se indique en el texto. Debían siempre hacer alusión al video, en este caso tiene un autor corporativo. De la misma manera, cuando los invitamos a elegir un proyecto de concurso Innovar, el proyecto también tiene autores que tienen que estar presentes en el trabajo. Porque los proyectos no se escriben solos, los textos no hablan, los apuntes no dicen, sino que son las personas atrás de esos textos los que enuncian. Y es importante que tengan claro que siempre tienen que hacer alusión a los autores que están referenciando, ya sea una cita textual o no textual. Y que esto es un punto de evaluación muy importante en esta materia porque es una competencia muy importante en el desarrollo de la investigación científica. Así que bueno, la recomendación es volver a la carpeta de citas, estudiar las normas
y consultar en caso de que sea necesario, si hay dudas, con nosotras. En todos los casos una cita se compone de los y las autoras, los años de publicación, el título de ese trabajo y la fuente de la publicación. Ustedes no pueden citar solamente un listado de direcciones de URL de donde han sacado la información, porque sí, hoy casi todo lo vamos a encontrar en la web. Tienen que citar al autor, tienen que referenciar la fecha, tienen que hacer alusión al título del trabajo y tienen que hacer alusión al tipo de publicación. Y para el tipo de publicación hay diferentes formas de presentar, no es lo mismo un libro que una revista. Y todo eso está en la carpeta de citas, así que una recomendación muy importante es que vuelvan a esa carpeta, estudien esas normas, porque las vamos a evaluar. Si hay consultas, que presenten las consultas. Bueno, por ahora nada más, después al final si hay alguna duda y hay tiempo podemos retomar el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Sobre todo, ¿no?, retomando lo que ella estaba diciendo, porque si uno manda un trabajo a un congreso o a un paper, a una revista, y las citas no están de manera correcta, el trabajo va a ser rechazado, ¿sí? Automáticamente va a ser rechazado. Bien, ahora continuamos con Susana. Hola, hola, buenas tardes a todos, buenos días a todos. Bueno, yo voy a tratar de hacer un aporte bastante más cortito, porque creo que todos los temas importantes ya fueron, digamos, los temas que nos preocupan a las 4 tutoras ya fueron expuestos. Sí, lo que sí quiero básicamente referirme en un principio a los foros, de los cuales habló Mariela. Y recuerden, como ella lo dijo, que el foro se asemeja en un grupo de investigación a una reunión virtual con los compañeros, o incluso presencial. Digamos, es un espacio de discusión donde todos y cada uno hace su aporte. Si nosotros lo pensamos para esta materia, estamos desarrollando algunos temas y pedimos que cada uno exprese su opinión validada por un autor respecto de un determinado tema. Entonces, yo en este caso asimilo al foro de discusión, o sea, al foro nuestro, como un lugar de discusión para un grupo de investigación. Con lo cual, de ahí se desprende que uno en un grupo de investigación, cada tema tiene una fecha para ser discutido. En el foro nuestro, cada tema tiene una fecha para ser discutido y no sirve que uno, el último día, se refiera, cuando se cierra el foro, escriba 2 cositas y ese sea el aporte. En realidad eso no es un aporte, chicos. Eso en realidad es, me tengo que meter en el foro, voy a hacerlo porque no lo hice. Bueno, esa forma de trabajar no es buena para ustedes ni para nadie, sobre todo para ustedes que en esta materia tiene que ver con la investigación. O sea, uno en un proyecto de investigación aporta muchas cosas, o lo que puede, pero se preocupa por hacerlo en tiempo y forma para que eso pueda ser utilizado por todos. Eso por un lado, de lo que les quería decir. Otra cosa que también quería decir es el tema de los formatos. Es importante tener claro cuál es el formato que me piden. En el caso nuestro, de nuestra materia, un índice, una carátula, un índice y desarrollar cada uno de los temas. En el caso de un proyecto de investigación, uno tiene que fijarse cuál es el formato que le están exigiendo en el lugar a donde yo voy a presentar la ponencia, porque si no tiene el formato, y ahí pongo la parte de las referencias bibliográficas, ese trabajo puede ser rechazado, porque estará bien el contenido, pero no cumple con las condiciones solicitadas. Y para eso también, ese paper que uno pretende presentar, lo tiene que hacer en tiempo y forma, porque si no, por estar fuera de fecha, es muy probable que no se lo acepten. Bueno, por lo demás, teniendo en cuenta todo esto, lo único que quiero decir que es, por favor, respeten las fechas, respeten los formatos y consulten todas las cosas que les
hacen ruido porque no la tienen del todo clara. En vez de esperar a la corrección que lo hagamos nosotros, pregunten antes, con lo cual ya tenemos un problema solucionado. Bueno, y nada más, creo que con todo lo que dijeron las tutoras y con este pedacito que agregué yo, creo que podemos tener un panorama bastante interesante de qué es lo que nos está haciendo un poquito de ruido. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Susana. Bueno, no sé si hay alguna duda puntual que alguien tenga que quiera preguntarla a través del chat, porque si no, ya comenzamos con la presentación de los proyectos de las personas que se inscribieron. ¿Sí? Por lo que veo, nadie está escribiendo en el chat, y si no, bueno, igual al final lo pueden hacer. Bien, Melody, sos la primera inscripta. Melody Lavonia, por favor, si ya estás como coanfitriona, si por favor podés compartir tu... Ah, ya empezaste a compartir, perfecto. Estaba muteado. Bien, si podéis ya poner en modo presentación. Perdón, estaba muteada. Hola, no hola. Ahí estás. Gracias que había hablado del chico, si no, no me he dado cuenta. Bueno, mi nombre es Melody Lavonia, voy a hablar acerca de un proyecto que realicé el año pasado en el Instituto SICA, cuyo director fue Roberto Pepino. Es el director del área de Ingeniería Ambiental del SICA, que está ubicado en la Facultad Regional de Córdoba, y el título por el que corrió el proyecto fue El riesgo y la gestión integrada del agua en un clima cambiante en la provincia de Córdoba. En sí vamos a ver que estuvo enfocado en cómo afectan las nuevas infraestructuras a la prevención, o por qué es necesario prevenir las inundaciones que puede generar estas nuevas infraestructuras, y por ello, por qué es necesario tener un correcto sistema de drenaje hídrico pluvial. Entonces, los objetivos fueron predecir el aumento del caudal una vez que las obras de construcción ejecutadas por la Docta Manantiales y Horizonte concluyeran. En sí vamos a ver cómo 15 kilómetros cuadrados pasaron a ser de uso agrícola a uso urbano de media densidad poblacional, y cómo esto generó un aumento en el cauce natural del río. Y el otro objetivo que tuvimos fue evaluar el grado de precisión que otorga el modelo GFS, que en sí son datos simulados, que lo otorga un simulador completamente gratuito de temperatura, de presión, de radiación solar, entre otros, y es a nivel mundial. Y con respecto a los datos experimentales recopilados que fueron obtenidos a partir del Observatorio de Córdoba. Entonces, ¿qué se realizó para concretar estos objetivos? Bueno, primero en las primeras semanas estudié el programa, cuyo se leyó todo lo que es el formulario, todo, para entender cómo eran las unidades, qué datos necesitábamos, qué pasos teníamos que realizar, entre otras cuestiones más. Por otro lado, también hicimos un estudio de campo. Acá podemos observar, esto nos sirvió para ver las dimensiones que tenía la cuenca de la Lagunilla. Fuimos desde la cuenca de la Lagunilla y fuimos recorriendo todo el trayecto del río, pasando por las construcciones y haciendo hincapié en lo que son los desagües pluviales. Este más grande es el que conecta con la cuenca de la Lagunilla, y este es el que conectaría con los nuevos barrios a ser construidos. Y lo que nos llamó la atención es que luego de ese gran desemboque, pasamos o se une con el río, que queda mucho más estrecho. Entonces nosotros queríamos ver, bueno, cuánto va a ser realmente el aumento que vamos a esperar de este cauce para ver si afecta a las zonas aledañas o no. Entonces, una vez que ya entendimos cómo funciona el programa y ya tenemos una idea visual físicamente de lo que es, lo incorporamos todo en el programa. Esto en sí fueron varios pasos, pero en síntesis necesitamos, algo importante a destacar es que necesitamos un modelo de elevación digital, que lo hicimos tanto de 30M como de 5M, el 5M nos dio mucho más preciso, y fueron todos sacados del Instituto Geográfico Nacional, el INTA, y acá a grandes escalas, cuando lo fuimos incorporando, tuvimos que delimitar la cuenca, hacer las subcuencas, trazar las trayectorias del río, la escorrentía. Esto que observan ahí azul fue el desemboque que tiene con el río Suquía, todo lo analizado. Después también tuvimos que aclarar cuáles eran las zonas que presentaban una mayor tendencia a ser inundadas, sacamos también los HRU, y bueno, y de ahí en síntesis, a grandes escalas, nos terminó arrojando esto, incorporamos los datos de temperatura y todo eso al final,
y de ahí el programa se encargó de darnos los resultados. ¿Qué resultados obtuvimos? En sí nosotros realizamos 4 corridas, acá a modo de ejemplo, vemos cuando vimos, a modo de ejemplo puse cuando teníamos el modelo que contemplaba las construcciones y otro modelo que no las contemplara, para así ver cuál es el incremento, y nos dio que con datos simulados el escenario más catastrófico fue que aumentaba un 15% el caudal, mientras que en datos observados, que serían más precisos, un 12%. Entre las dificultades que encontramos fue obviamente las del programa, tuvimos muchas veces que nos arrojaba errores, eran muchas veces por el tema que no coincidían con el formato, o por ahí escribíamos mal una palabra en la programación, pero por suerte todo eso se pudo solucionar, fue una experiencia muy linda, y acá podemos ver el resultado final con 30M, la precisión, eso fue otro de los errores, este es el de 5M. El de 30M nos había dado también una precisión menor, esto no estaba bien el desemboque donde lo poníamos, sino que se nos corría. Entonces esa fue otra. Y esto en síntesis es para ver cómo no más 15 kilómetros cuadrados afectan a toda esta área que tenemos alrededor de 306 kilómetros cuadrados. Y por último, para entender una visión más físicamente de por qué es importante esto, acá es un ejemplo de cuando la cañada se inundó, que en sí la lagunilla pasa por ahí después del río Suquía, y decir, imagínense esto, 15% más aumentado. Entonces es necesario sí o sí un sistema real que controle bien todo esto. Entonces pongo el video, es recortito. Ahí pueden observar cómo está prácticamente desbordada. Entonces imagínense las nuevas construcciones que incrementen todo ese caudal. Y es nomás para tener ese pantallazo de entender. Y eso sería todo en sí. No sé si tienen alguna pregunta o si con eso estaríamos. Muchísimas gracias, Melody. Acá Paula te pone muy interesante, Melody. Bien, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, no solamente lo puede hacer a través del chat, sino de manera ordenada puede habilitar el micrófono y hacerlo, por favor. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante. O algún comentario. Gran trabajo, dice Alejandro Lagos, muy interesante y muy bien explicado, sí. Gracias, sí, fue difícil resumirlo, la verdad. No, sí, seguro, pero la idea es precisamente esta, de poder conocer proyectos que son por demás de interesantes, ¿eh? Impecable la presentación, dice Alexander, sí. La verdad que sí, Melody, excelente, excelente presentación. Bueno, Javier, si no hay ningún, Edwin también dice muy buen trabajo, Juan Manuel, gran trabajo. Bien, pasemos por favor a Rodrigo González. Rodrigo, ya estás como anfitrión, si por favor podés, habilitar tu cámara, micrófono, y también comenzar a compartir. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días a todos. Vamos a ver. Bien, buenas tardes, mi nombre es Rodrigo González, soy estudiante de la Facultad Regional de Córdoba de Ingeniería Mecánica y formo parte del Centro de Investigación Informática para la Ingeniería, que es un centro que está formado por 13 doctores investigadores de la Facultad Regional de Córdoba. Cuenta también con becarios doctorales, becarios de grado, como soy yo, que formo parte de la beca rectorado, o becarios SAE también. Este centro comenzó como un grupo, formado por otros 2 grupos en principio, y después adquirió la categoría de centro en el año 2002. Actualmente está dirigido por Gastón Araguas. Personalmente yo participo del proyecto Métodos Geométricos Avanzados para el Diseño de Mecanismos, Metamateriales y Robots, que lo dirige el doctor ingeniero Martín Pucheta, y cuenta con otros 2 integrantes más. Las temáticas que se abordan dentro del grupo en el que yo pertenezco, son el diseño de mecanismos flexibles, utilizando la metodología FACT, que es Freedom Actuation and Constraint Topologies, donde se busca utilizar flexores como métodos de unión entre los elementos, ya que poseen ventajas respecto a los mecanismos más clásicos. Por ejemplo,
una bisagra, cambiarla por un flexor, ya que las ventajas que presenta es que, por ejemplo, requieren mucho menos mantenimiento, son más repetitivas, son mucho más precisas también a la hora de dar movimientos determinados. Para el análisis matemático, lo que utilizamos dentro del grupo es la teoría de helicoides, y para el modelado y simulación se utilizan software de diseño como SolidWorks o MATLAB. MATLAB para el análisis matemático. Otros temas que se abordan también en el grupo son metamateriales, que son microestructuras repetitivas que a gran escala tienen propiedades muy particulares, como por ejemplo tener un coeficiente de expansión negativo a lo que son los materiales tradicionales, por ejemplo. También se estudian, por ejemplo, los microespejos o micro mirror arrays, donde son conjuntos de espejos muy pequeños que se le pueden dar direcciones particulares que se usan, por ejemplo, para la estereomicrolitografía o métodos de fabricación muy precisos. Entonces se necesitan estos tipos de mecanismos. Entonces, un poquito interrelacionando estos métodos los tipos de estudios que tenemos dentro del grupo, podemos llegar a algunos resultados. Personalmente los trabajos que yo he realizado dentro del grupo son el modelado y el diseño 3D. Por ejemplo, en la imagen de la derecha podemos ver lo que sería una plataforma para un microespejo, donde podemos tener rotaciones a lo largo de todo un plano, con 3 actuadores distintos, y un movimiento alternativo ascendente y descendente cuando están actuados las 3 pestañas que podemos observar ahí. Podemos ver el modelo 3D y una simulación por debajo de la relación que existe entre la fuerza aplicada y el desplazamiento que tenemos de la plataforma central. Del lado izquierdo podemos observar lo que sería uno de las celdas que conforman los metamateriales que estamos estudiando, para que tenga una actuación, para que cuando yo lo actúe tenga la salida deseada que yo necesito de ese metamaterial a gran escala. Algunas de las dificultades que encontré yo principalmente como becario es la necesidad de aprender nuevas herramientas, por ejemplo MATLAB, algo que no se nos exige a nosotros, dentro de la carrera. Aprender a programar es algo que no se nos enseña, lo único que vemos es algo de Excel. Entonces ya aprender a programar y meterme en otros distintos tipos de herramientas es necesario. Entonces esa es una de las dificultades. Y después repasar algunos conocimientos, por ejemplo, el álgebra, algo que lo vemos, digamos, como teoría y unos ejercicios. Bueno, necesitamos aplicarlo sí o sí a un problema preciso, y entonces hay que revivir todos esos conocimientos. Y después interiorizarse en el tema que se está estudiando, que lleva bastante tiempo, de leer varios papers, empezar a jugar un poquito con los problemas, empezar a mezclar todo lo que se está aprendiendo. Los logros conseguidos, yo estoy como becario desde el año 2019, este es mi segundo año como becario. Esto es lo que hice durante el año pasado, y lo que se está haciendo este año es bastante parecido, va por el mismo hilo conductor. Lo que conseguí como becario el año pasado fue participar como coautor de un paper presentado en el Congreso de NIEF de Santa Fe en noviembre del año pasado. Eso, digamos, como logro personal. Y por último, ya cerrando un poco la presentación, los invito a pasar por la página del C3I. Ya mencioné que tiene 13 doctores investigadores, entonces es un centro bastante grande y hay un espacio, digamos, para muchos proyectos distintos que les pueden interesar también a algunos de los chicos de lo que estén mirando. Les quiero agradecer por el espacio para presentar lo que se está haciendo desde acá de Córdoba y del C3I. Así que muchas gracias. No sé si muchas cualquier gracias, consulta. Rodrigo.
La verdad que me pareció muy interesante, sobre todo lo que decís de, bueno, simulación 3D, MATLAB, que es algo que se usa mucho a nivel internacional, ¿no? Para este tipo Sí. de cosas. Una consulta. En un momento dijiste que tema de los microespejos, perdón, no es mi Sí, área de trabajo, que se pueden aplicar en producción de grandes escalas o algo de precisión. bien. Dentro del proyecto, a lo mejor quienes lo dirigen, ¿no? Sí. ¿Hay contacto con empresas como para que vean lo que ustedes están haciendo y la posibilidad de aplicabilidad que eso tendría dentro de algún circuito productivo? Todavía a nivel lo que son los microespejos no, pero por ejemplo, el tema de lo que son flexores, metodología FAC y eso sí, se está viendo con el CEMETRO de por ahí. Hay una maquinaria que ellos tienen que son medios arcaicos o son bastante viejos o no tienen solución. No sé, vi un chico del CEMETRO ahí, no quiero que venga y después me agarre. Pero por ejemplo, reemplazar algunos mecanismos que tienen ellos por flexores, porque son más repetitivos, porque a pequeña escala tienen mejor resolución por ahí, entonces en eso sí hay colaboración entre centros. Buenísimo. Acá Paula te dije, te Sí, pone las cosas que aprendiste en el marco del proyecto que no se aprende cursando materias. Y sí, realmente. sí, Y sí, sí, la además, verdad. a mí me pareció súper interesante lo que planteaste de cómo tuviste que usar el álgebra, que a lo mejor Bien. se puede tomar como algo teórico que queda ahí, que ya la probé, y resulta que en este tipo de cosas, sobre todo en programación MATLAB, lo tenés que implementar, ¿no? Lo cual está Sí, sí, buenísimo. totalmente. Está Totalmente. buenísimo. Yo venía de 5 años, digamos, donde el álgebra fue algo que, bueno, pasó y tener que agarrar todo de nuevo es lindo, digamos. Pero Bárbaro, acá sí, también Alejandro Lagos dice, realmente muy interesante, un cálido abrazo desde Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. bien, no sé, Para- no, no, espera, porque hay muchas más eh, cosas para ti. Miguel, exactamente estamos utilizando el desarrollo de Rodrigo en el CEMETRO para nuevos proyectos. ¡Wow! Justo hice la pregunta sí, bien, sí. Miguel, qué lindo. Que justo que están, porque a Miguel también lo vamos a escuchar, o sea que ya se está aplicando, qué bueno. A ver, Edwin nos dice, gran trabajo Rodrigo, coincido en que herramientas de software en las aulas mucho no se ve. MATLAB es un estándar para cálculo numérico y el poder conocerlo y trabajarlo seguro nos van a abrir muchas puertas. Sí, yo no sé en la actualidad, pero MATLAB era un programa bastante costoso. Sí, sí, sí. Ahí tenemos una licencia ahí en el centro, así que lo estamos utilizando. Sí, sobre todo, por ejemplo, nosotros que somos mecánicos, muchas de esas cosas no se nos enseñan, entonces está bueno tener Sí, un sí, conocimiento. seguro, seguro, pero la verdad que poder aplicarlo porque sí, como dice Edwin y como dice Miguel, las posibilidades de aplicación, incluso las ventajas competitivas a nivel profesional que te va a dar a vos el tema de tenerlo, de saber, de manejarlo, son sinceramente enormes. Y como decía Paula, ¿no? Lo pudiste adquirir gracias a participar en un proyecto. Sí, sí, sí. Alejandro dice, también coincido con eso, otra gran herramienta que utilizamos en General Pacheco es el Wolfram Matemática. Ah, Mm. no sé si es el mismo matemática de hace un tiempo atrás, pero también había que tener una licencia. No soy profe de matemática, la profe de matemática del grupo es Susana. No, Susana, tenés el micrófono apagado. No te escuchamos, Susana. Espera. Ahí, Ahí ahí, está, ahí, ahí. ahí está. No, volviste a apagarlo, Susana. Se ve que se apaga, es algo raro. Porque recién te escuchamos y ahora no te escuchamos otra vez. Ahora, Ahora sí, sí. Sí, Ok. perfecto. No, les quería decir a todos los chicos que como matemática tengan en cuenta que en la actualidad
en informática y en computación y en el hardware de las máquinas, la matemática tiene un papel muy importante. Digamos, podríamos decir, entre comillas, que hay algunas partes de la matemática que son como la base de la tecnología informática, que ayudan al crecimiento tecnológico. Así que no nos odien mucho más como profesores de matemática y en realidad tengan en cuenta que es muy útil en la actualidad para estar de mano con, y está muy de la mano con la nueva tecnología. Bueno, solamente quería decir eso. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimas ¿No gracias, les robo más Rodrigo. tiempo? Sí, muchísimas gracias. Si podés, por favor, sí, ya dejaste de compartir, fantástico. Bueno, ahora vamos a pasar a Mariana López. Mariana, ya estás como coanfitriona, si por favor podés habilitar tu cámara y compartir la pantalla. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo Ahí estás? comparto. Todo bien, por suerte. Bueno, ahí se está compartiendo. Sí, si podés pasar al modo presentación, así se visualiza. Ahí. Sí. Ahí está. Fantástico, Mariana. Bueno, cuando quieras, ya puedes comenzar. Ops. Ahí se logra ver. No, Sí, no fantástico, escucho. perfecto. Sí, cuando quieras, podés, ¿eh? Perdón, no estaba escuchando. Ahí. Perfecto. ¿Listo? Sí, sí. Adelante, por favor. Bueno, bueno, mi nombre es Mariana Fátima López, soy estudiante de Ingeniería Mecánica de la Facultad Regional Córdoba y estuve como becaria 3 años en CUDAR, Centro Universitario de Desarrollo en Automación y Robótica. El año pasado estuvimos trabajando en este proyecto, que se diseñó un robot didáctico cilíndrico, el cual el proyecto tenía el título Robótica Educativa, el nombre es Pinillo, y bueno, ahí se observan unas imágenes, coloqué ya el proyecto construido. Ahí está. Bueno, el objetivo de la investigación fue generación de robótica educativa, tratar de enseñar robótica, utilizar robótica como elemento didáctico para enseñar otras disciplinas, transferencia tecnológica. Estas son del grupo más, o sea, del centro de investigación, esos objetivos. Promover el objetivo de su fundación, participar o crear eventos o congresos relacionados con la temática del grupo de investigación. Bueno, la participación como integrantes, tareas asignadas y actividades desarrolladas. Yo como becaria participé en lo que fue el diseño mecánico y la fabricación de piezas. Acá muestro imágenes del robot. Se hizo el diseño, todo lo que está en celeste o azul fue piezas diseñadas en SolidWorks, las cuales después fueron impresas en 3D. Bueno, para este proyecto se partió de ciertos requerimientos y funcionalidades. En principio era que fuera de bajo costo, que se pudiera construir con materiales que se puedan conseguir fácilmente en nuestro mercado. En esa parte, con el tema de los materiales, tratamos de utilizar elementos que también se usan para impresoras 3D, por ejemplo, como son las ruedas B-Slot, los perfiles Bosch,
y se usaron poleas dentadas, correas cerradas y abiertas, que todos estos materiales se podían conseguir fácilmente por el tema de que las impresoras 3D están muy en auge y se consigue todo en el mercado nacional. Y otra requerimiento y funcionalidad era poseer 3 movimientos, que eran el desplazamiento vertical, desplazamiento horizontal, y que pudiera rotar sobre su eje. Yo, como participé en la parte del diseño mecánico, nosotros fuimos haciendo versiones. En la primera fuimos solucionando un movimiento a la vez. La primera versión logramos desarrollar que nuestro robot se pudiera mover verticalmente. Ahí se desarrolló lo que fue el carro, que se podía desplazar sobre el perfil Bosch a través del movimiento de un motor paso a paso y una varilla roscada. Luego, en una siguiente versión, al carro, no sé si se logra ver mi mouse, a este se lo rediseñó y se le colocó un motor paso a paso con una correa dentada que se la colocaba en un borde del perfil, lo que producía el movimiento y desplazamiento horizontal. Eso ya fue una segunda versión. Y para una tercera versión, donde se pudiera desarrollar lo que era el movimiento de rotación, se realizó diseño de piezas que pudieran adaptar el movimiento. El movimiento era producido por un motor paso a paso y con una rueda, una polea dentada. Acá iría lo que era una correa dentada cerrada, y para eso se desarrolló esta pieza. Bueno, acá no coloqué una foto, pero lo que permitía era la sujeción con una crapodina, lo que le permitía girar sobre el eje y producir el movimiento a través del motor. Bueno, acá les quería mostrar, no sé si se logra ver, un video ya una vez fabricadas todas las piezas y conectadas. Se trabajó en conjunto con estudiantes de ingeniería electrónica y también ingenieros e investigadores del centro. Otro de los logros que se obtuvo fue la transferencia tecnológica del robot, el cual se lo hizo con la Secretaría ay, no me sale el nombre, disculpe. Y otra de los logros fue que se hizo esta semana un seminario de robótica educativa y se habló todo el tema del robot Espinillo, el cual también se está haciendo una introducción para lo que la semana que viene va a arrancar un tercer módulo de la diplomatura de nuevas tecnologías de acá de la provincia de Córdoba, en la cual se va a dar robótica. Bueno, hasta ahí. Bien. Muchísimas gracias. No sé si querías hablar de la Secretaría de Extensión Universitaria. Sí, no me salió el nombre. Sí, me imaginé porque estaba ahí. No es que. Sí, no lo encontraba el nombre, no me salía. Muy interesante tu proyecto. La verdad que se está trabajando mucho en robótica educativa, y no sé en Córdoba, pero te cuento que en el diseño curricular de jardín de la provincia de Buenos Aires, ya hace 2 años que incorporó
programación y robótica desde el jardín de infantes. Cuestiones obviamente elementales, ¿sí? Que pueden hacer niños de 3 a 5 años, pero como algo súper importante y que tiene un montón de aplicación, sobre todo porque son proyectos verdaderamente interdisciplinarios. Es como que hay que usar conocimiento, ¿no es cierto?, de distintas áreas, y como dijiste vos también, de distintas ingenierías, ¿sí? Así que por demás de interesante. Juan Manuel Rosolén dice, muy importante la robótica en educación, gran trabajo. Decime como algo de pregunta, ¿no? ¿Te pasó como Rodrigo que tuviste que empezar a aplicar conocimientos que habías visto en teoría y aprender cosas nuevas? Sí, sí, sí. Bueno, siempre tuve al lado los ingenieros mecánicos que siempre estaban ahí ayudándome y con el tema de los diseños, pero correcto, sí, sí. Tuve que Buenísimo. acudir a materias también, leer paper, también aprender el tema de los mecanismos de movimiento, buscar un poco de info también, por ejemplo, de los materiales que podíamos conseguir en los mercados. Sí. Buenísimo, genial. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario, pregunta Mariana, porque si no, ya seguiríamos con Miguel Curti. Muchísimas gracias, Mariana, muy interesante. Miguel Curti, ¿ya estás como coanfitrión? Bueno, buenas tardes. Hola, Miguel. Mi nombre es Miguel Curti. Tuve ahí un problemita con el paper, pero les voy a dejar mientras les comento, les voy a ir compartiendo un videíto que armó la facultad sobre el centro, y para que más o menos vayan viendo la maquinaria a medida que yo voy hablando. No sé si ahí ya se está viendo. Sí, ya se está viendo. Perfecto. Bueno, al igual que Rodrigo, en mi caso tuve las mismas complicaciones con MATLAB, CATIA y otros programitas que hubo que ir investigando y aprendiendo, pero bueno, gracias a que se trabaja con gente instruida en el tema, se vuelve un poco más sencillo. Para el que no conoce, el CEMetro es un laboratorio de metrología dimensional que pertenece a la Facultad Regional Córdoba. Es un laboratorio de referencia medianamente nuevo, con unos 10 años de antigüedad. La fortaleza del centro, más allá de la investigación y generación de papers, es que trabaja codo a codo con la industria, brindando servicio de medición, calibración y certificación de sus equipos. El CEMetro es supervisado por el INTI, integrando la red SAC, por la cual nos auditan año a año. En cuanto a los objetivos de la investigación sobre este proyecto de trazabilidad en mediciones 3D, bueno, es brindar a la industria este servicio, el cual no existe en la Argentina, y le va a dar robustez y consistencia en las mediciones. La idea es generar una intercomparación enviando el aparato que hemos desarrollado con las instrucciones sobre qué deben medir, y ellos deberán devolver con un informe del mismo. A partir de esto vamos a tener un panorama general de la calidad de la fabricación que tenemos hoy en Córdoba y en el país, por lo cual también le podremos dar un aviso en caso de que sus máquinas no estén en condiciones. La participación como integrante y tareas asignadas a las actividades desarrolladas, bueno, cabe destacar las libertades que te brinda este centro en especial en cuanto a la hora de diseñar, desarrollar y proponer métodos. Siempre tenemos el apoyo de científicos que son físicos y químicos de FAMAF y también ingenieros. Y bueno, en este proyecto en particular participé en la investigación, en el diseño y en el desarrollo del prototipo. Todo se rige bajo estrictas normas y procedimientos, no es que se inventa algo en el aire, sino que hay que cumplir con un montón de normativas. En cuanto al grado de avance y logros de la investigación,
se logró realizar el diseño final del prototipo y la compra de la mayoría de la materia prima. Estamos en la etapa de fabricación del mismo. Justo con lo de la pandemia se nos complicó un poco, pero ya está en etapa de ser fabricado. En cuanto a las dificultades encontradas, bueno, como se menciona en el trabajo práctico 2, ocurre lo mismo en casi todos los centros, veo, que es la falta monetaria. Esto en parte fue un gran limitante y problema en base al material que vamos a utilizar, dado que nuestra área es crítica, porque tiene que tener muy buena estabilidad térmica y el coeficiente de dilatación es determinante en una medición. Entonces, bueno, los materiales que hubiesen sido los ideales no se conseguían en Argentina. Importar por medio de la facultad es todo un problema, pero bueno, gracias al equipo de trabajo y a investigaciones y modelados por software, logramos encontrar un material que sí estaba a la venta y dentro de todo era accesible para cumplir con estas condiciones. Más o menos eso es lo que hacemos. Bien. Continúa, ¿verdad? No, ahí estaría. Perdón, porque como veía que pasaba, perdón, Miguel. Bueno, muy interesante porque se vinculan, ¿no?, lo tuyo con lo que presentó antes Rodrigo. Sí, efectivamente, lo que desarrollaban Rodrigo de flexores no es para justamente para este prototipo, pero sí para otros que estamos desarrollando en conjunto con La Pampa, donde queremos fabricar un dispositivo de mediciones angulares, que serían el patrón nacional de ángulo. A eso estamos apuntando en un proyecto. Bien. De hecho, Rodrigo te pone impecable el trabajo, Miguel, muy bueno que haya transferencia con la industria desde la facultad. Sí, realmente. Eso es sí, la verdad eso es lo que destaco mucho, la transferencia que tenemos, el poder aplicar un poco los conocimientos que en muchas materias he visto y pensé que nunca iban a llegar a ser aplicados. La metrología en sí a mí no me generaba mucho interés, hasta que visité muchas fábricas de gran envergadura y noté que todas disponían de una sala de metrología, por lo cual lo vi esencial en la fabricación, y bueno, luego de ingresar ahí vi la importancia que tiene la misma. Seguro. La verdad, el centro está muy bueno, la maquinaria es de punta. Por ejemplo, una de las máquinas que se veía, que justo estaba operando yo, de las 3D, es una de las máquinas más precisas de toda Latinoamérica, en especial por el cabezal, que no se lo vende a la industria, dado que tiene demasiada precisión y podría utilizarse en cuestiones bélicas. Entonces solo lo hay en México y en Estados Unidos de la misma precisión en lo que es América. Súper interesante. Paula te aclara que el problema del financiamiento es común a muchos proyectos. Sí, es cierto, ¿sí? El problema del financiamiento es un tema, pero cuando realmente se empieza a tener aplicación en la industria, también es más fácil conseguir, ¿sí?, el financiamiento de... Sí, efectivamente, sé que nos es más fácil que otros centros. Por ejemplo, con semejantes cuestiones económicas y problemáticas, el año anterior pudimos ingresar una segunda máquina de mediciones 3D, la cual representaba un monto inmenso, y bueno, y debe haber sido de los únicos desembolsos que se han hecho en UTN para centros. En ese sentido, la directora realmente es para destacar, porque siempre está buscando lo mejor para nuestra facultad y nuestro centro. Fantástico, sinceramente fantástico.
Bueno, Y muchísimas gracias, Miguel. agrego nada más Sí. que dentro de las industrias a las que trabajamos, la mayoría son de referencia, como la Coca-Cola, Volkswagen, la Casa de la Moneda de Chile ha enviado proyectos de todos lados. Realmente muy, muy bueno. Genial. Y muy relacionado a la industria automotriz, que bueno, uno que estudia ingeniería mecánica te da cierta satisfacción. Seguro. Bueno, muchísimas gracias. También, súper interesante tu proyecto. Bien, ahora pasamos con Damián Berna. Damián, ya estás como coanfitrión también. Así que si por favor puedes habilitar tu cámara. ¿Qué tal? El micrófono, obviamente. Hola, Damián. Estoy buscando. Sí, sí, tranquilo. Ahí está, dice de la pantalla. Sí, sí, por favor, lo puedes pasar a modo presentación. Perfecto, bueno, buenísimo, cuando quieras, comenzar. Bueno, les comento. Yo estudio ingeniería eléctrica. En el departamento de eléctrica, uno de los proyectos que se estudia como investigación es el desarrollo de herramientas de procesamiento de caracterización de series temporales en mediciones de escalas parciales. Y bueno, voy a resumir un poco qué significa todo ese título. El que está a cargo de la investigación es el doctor en ingeniería Marcos Mailot, que justo en el foro estuvimos hablando bastante porque a nosotros nos toca bastante de cerca, porque es docente nuestro y en varias materias que tenemos en eléctrica tocan los temas de esta investigación, porque hay varios profesores que trabajan en ella. Entonces, bueno, es bastante común entre nosotros. En principio, ¿qué es una descarga parcial? La descarga parcial, digamos, sucede cuando tenemos una diferencia de potencial muy grande, o sea, cuando hay alta tensión. Puede pasar que por alguna impureza en los aislantes sólidos, o sea, estos aislantes que tienen los transformadores, permitan que una descarga eléctrica interna, que ese material se vaya deteriorando, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Bueno, una impureza en el aislante. Esa impureza lo que va a provocar es una oclusión gaseosa, que lo que va a suceder cuando tengo una diferencia de potencial aplicada en un material dieléctrico, puede generar una avalancha de electrones por un gradiente de potencial eléctrico. O sea, el campo eléctrico va a producir lo que nosotros vamos a llamar ahora descarga parcial. Una descarga parcial entonces va a ser ese movimiento, esa avalancha de electrones que va a suceder adentro de la oclusión gaseosa. Esto va a provocar que ese aislante se vaya deteriorando. Lo interesante que tiene este estudio es que la única manera de estudiar o ver si esto está sucediendo en un aislante es, digamos, partiéndolo al medio, o sea, un ensayo destructivo, que no es la idea, porque si el transformador está operativo, yo no puedo sacar de servicio y encima para romper un aislante. Entonces, lo que está bueno es el análisis de poder diagnosticar que esto esté sucediendo. ¿Sí? Bueno, entonces la investigación se trata sobre estudiar este fenómeno, digamos, si existe algún patrón de descargas parciales. Acá, bueno, acá puse un ejemplo de una onda senoidal, que es, bueno, digamos, la forma de onda que tenemos nosotros en la alterna, y en donde, digamos, puede suceder una descarga parcial interna. Hay varios tipos de descargas parciales, pero bueno, la interna sucedería en estos puntos. El trabajo que yo, digamos, cumplo en lo que es la investigación es usando el MATLAB, ¿no? O sea, lo que ya se hizo en años anteriores es, mediante probetas y ensayos, se analiza, digamos, un osciloscopio va tomando las muestras de los pulsos y va armando una matriz de datos con esos pulsos. Los que yo estuve trabajando son 20.000 pulsos, que hay 4 tipos de descargas parciales, o sea, hay 500 pulsos de cada tipo. Lo que estuve haciendo es, adentro del MATLAB, ingresando los datos y estudiando, digamos, poder procesar los datos en función del tiempo y también en la frecuencia. Más que nada para obtener datos de cada descarga parcial.
digamos, esto es una descarga parcial, o sea, el osciloscopio, que nos da una representación gráfica de cómo se comporta esta descarga, es de tipo, mediante herramientas de filtros, se eliminan ruidos de alta frecuencia y de baja frecuencia, y esto permite poder analizarlo, digamos, de una mejor manera en el programa. Ese sería como el pulso crudo, digamos. Marcos lo que hace es, con otros programas distintos, él usa mucho Python, lo que hace va filtrando y a mí me da el pulso, digamos, filtrado. Y ahí, bueno, depende qué tipo de filtro, podemos obtener más información o menos información de estas descargas. Como resultado a todos esos pulsos, yo lo que fui obteniendo es digamos, una matriz de respuesta de datos, ¿no? Digamos, está el pulso, valor máximo, valor mínimo, medio, y todos los valores que se pueden sacar en función del tiempo, y después también valores frecuenciales, ¿no? Anchos de banda, digamos, a qué frecuencia sucede la máxima energía, calculada energía también, entropía, dimensión fractal, que otros que trabajan ahí, digamos, por ejemplo, calcularon la entropía y me pasaron el código, y yo lo fui agregando acá también. Digamos, lo que son los cálculos más difíciles, que bueno, eso lo hacen los ingenieros que trabajan ahí. Bueno, y en función a esto, lo que se busca es tomar, por ejemplo, acá es un ejemplo cualquiera, donde se compara, digamos, el ancho de banda a menos 3 dB con el ancho de banda a menos 6 dB. Y se busca, mediante una matriz de pulso, mediante un mapa de puntos, poder separar esos tipos de descargas parciales. En este caso, en esta imagen, se ve que no se pueden separar. O sea, como que por ahí esta comparación no nos sirve. Acá está otra comparación que es entre la entropía y el ancho de banda en 3 dB. Y por ejemplo, yo puse este ejemplo al azar, ¿no? Que acá los puntos, por ejemplo, de color verde están separados. Entonces, se puede suponer que ese tipo de, digamos, se pueden ir separando los distintos tipos de descargas parciales según estos datos que están acá. Por ejemplo, lo que es los descargas parciales amarillas con los azules están mezcladas, entonces no se puede separar. Bueno, lo que están haciendo actualmente, o sea, hoy en día, es poder analizar esto y poder ver con qué cosas pueden ir comparando, ponderando los resultados que fui haciendo en el MATLAB, digamos, de qué información es útil y cuáles no, para poder separar justamente y determinar qué tipo de descarga parcial yo puedo tener en una máquina. Y en lo personal, yo lo último que estoy haciendo es puliendo el programa para que, yo lo hice en función a los 20.000 pulsos, pero ahora puliendo el programa para, no importa qué tipo de matriz de pulsos entre, yo ingreso y sale, digamos, directamente los valores calculados. Bueno, que va a depender mucho de la frecuencia de muestreo del osciloscopio y otras cosas más, que es de cómo se midieron los pulsos. Bueno, y con eso ya estaría. No sé si hay alguna consulta o... Muchas gracias, Damián. Sí, muy lindo. Por lo que veo está full el MATLAB, ¿eh? Sí, En las distintas facultades, sí. Bueno, sí. No sé si alguien tiene algún comentario o pregunta para Damián. Ah, sí, hay algo muy largo de Alejandro Lagos. Es increíblemente interesante y admirable el trabajo del doctor Malliot, sobre todo porque de este tema hay muy poca información y no se da mucha profundidad en los programas de las materias de eléctrica. Cursar FAS con él fue una gran experiencia. También recuerdo siempre cómo el ingeniero Piñeiro describió a una falla catastrófica debido a una descarga parcial, diciendo que era como si un enano hubiera disparado desde adentro del transformador, dando cuenta de que es un fenómeno muy difícil de observar y que vale la pena estudiarlo a fondo para poder prevenirlo. Me gustó mucho esa comparación, ¿no? Que un enano hubiera disparado desde adentro del transformador, me imagino, porque realmente es como, sí, muy gráfico. Al ser máquinas de tanta potencia, digamos, más allá de lo peligroso también, sacar de servicio una máquina tan grande involucra que
digamos, a nivel eléctrico, no sé, haya falta de suministro por un buen tiempo, porque cambiar un transformador de una dimensión, o sea, grande tarda un tiempo, no todo lo que es la parte operativa. Está bien. Bueno, hay una felicitación por parte de Ulises Vergés, y Edwin hace una pregunta. Muy buena presentación. Consulta técnica. ¿Esta oclusión gaseosa se da en todo tipo de transformadores? O sea, digamos, lo que sucede ahí es cuando tengo aislantes sólidos. A los transformadores que, por ejemplo, tienen aislante en aceite, lo que hace la descarga parcial es otra cosa distinta, porque eso modifica lo que es la estructura química del aceite y libera gases. Y esos gases hacen que, bueno, digamos como que puedan explotar, digamos, son explosivos esos gases. Entonces, al tener otras descargas parciales, también puede pasar eso. Por eso tiene unos relés Bullshot, si no me equivoco, que lo que hace es detecta cuando yo tengo muchos de esos gases provocados por descargas parciales y, digamos, saca de servicio el transformador. También hace que otras miles de cosas más que hacen que no pueda circular bien el aceite porque cambia la densidad y no se puede refrigerar. Y también calienta más el transformador. Pero sí, hay descargas parciales de muchos tipos. Justo la que yo estuve mencionando es la que sucede en aislantes sólidos. Ezequiel Roiber dice, los que conocemos al doctor Magliot, conocemos la pasión que tiene por la investigación científica y en esta investigación en particular. Es una eminencia en el tema, en especial siendo una persona joven, lo que es llamativo, pero es a la vez admirable. Bueno, el ingeniero Magliot va a estar muy contento. Vamos a tener que mandarle el enlace a la grabación de la videoconferencia. Se va a poner muy contento. Tal vez lo podríamos invitar, Mariela, alguna vez. Seguro, si hay esa podríamos. pasión, es bueno que la contagie, está muy bueno. Sí, seguro. Sería fantástico, Marta. Sí, la verdad. Edwin decía muy bien, sí entiendo que la información se basa en trafos secos. Aún así, es interesante este tema de las descargas parciales. Muchas gracias. Sí, te agradece, bueno, la respuesta brindada. Sí, muy linda idea, Marta, de poder invitarlo al doctor. Me lo voy a anotar para no olvidarme. Bien, ahora vamos a continuar. Muchísimas gracias, Damián, con Alexander Tang Arroyo, que también ya sos coanfitrión, así que si por favor podés habilitar. Muy linda, la foto del perfil de Damián es precisamente algo vinculado con su proyecto de investigación. Está genial. Alexander, sí, por favor. Buenas. Hola, ¿Qué tal? ¿cómo estás? Muy bien, ¿usted? Todo lindo. Deleitándome con todos los proyectos de ustedes. Impecable el trabajo de los chicos. No, la verdad que todo muy lindo, sí. Bueno, si querés comenzar a compartir tu pantalla, Alexander. Sí, ahí se ve bien. Todavía, yo no lo veo todavía. Ahí sí, perfecto. Si querés ponerlo, por favor, en modo presentación. Sí. Bueno, cuando quieras comenzar, sí. Adelante. Comienzo contando, yo soy Alexander Tang, soy estudiante ahora de 5º año de Ingeniería Química. Este año también, aunque por tema pandemia no hemos podido estar trabajando mucho, nada presencialmente, soy integrante del sistema como becario. El proyecto en el que me encuentro se llama Nanomateriales orgánicos e inorgánicos para la preservación biótica y abiótica de maderas de baja densidad. Bien. Bueno, en comparación quizás con los proyectos de los demás chicos, como este está enfocado al lado de química, no es tan vistoso, no es tan... quizás no hay demasiado para mostrar en imágenes. Bueno, el director es el doctor Carlos Giudice, la codirectora es la doctora Guadalupe Canosa. Esto pertenece a la Facultad Regional La Plata, olvidé mencionarlo. En el CITEMA, el Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología de Materiales. Como objetivos, la idea es el estudio y desarrollo y formulación, ¿no?, de dispersiones
nanomateriales para preservar las maderas, depende de distintos ataques, biológicos o por acción del fuego. Y estudiar el comportamiento justamente de esta madera impregnada con las nanodispersiones formuladas, ¿sí? Frente a cambios de humedad y radiaciones solares particularmente, y estudiar el comportamiento de barnices con el agregado de nanodispersiones formuladas para uso como protectores o consolidantes de maderas de baja densidad. Bueno, antes de comentar un poco el grado de avance y logros, cuento más o menos en qué se basaba. Nosotros realizábamos, primero y principal, teníamos trabajamos con 4 nanomateriales, 2 nanoarcillas, que eran la Delite y la Ponite, esos eran los nombres comerciales, digámosle, dióxido de titanio, que era la particularidad que tenía, que era que absorbía la radiación UV, y nanoboro, que actuaba como un antifúngico. Lo que empezamos a realizar era tratar de primero dispersar estas nanopartículas en algún medio adecuado, para lo cual probamos con distintos solventes. Empezamos con agua y con alcohol, que por bibliografía y demás ya sabíamos que eran como los que más útiles nos podrían ser. Y empezamos por ahí a mezclarlos en diferentes proporciones. ¿Sí? Finalmente llegamos a que la proporción en la que mejor se dispersaban, mediante un sonicador, fue un 50-50. Que a la vez, bueno, lo interesante por ahí de usar esta mezcla de agua y alcohol era que requeríamos un solvente que se evaporara rápido, para evitar, ¿no?, que la madera se hinchara, que absorbiera la humedad que pasara. Bien. Como grado de avance y logros, todavía recién está en proceso, recién estamos perfeccionando las técnicas de impregnación y sobre todo la estabilización también, porque por ahí lográbamos la dispersión, pero no era tan buena, al poco tiempo, el grado de dispersión en realidad no era muy bueno, no nos servía para lo que necesitábamos nosotros, dado que la idea de, una vez lograda la dispersión, era agregarlo a pinturas a las maderas, que estuviesen expuestas a la intemperie, digamos, ¿no? ¿Cómo decirlo? Para pinturas utilizarse en la vía pública. Bien. Y también, bueno, estábamos enseñando técnicas de obtención y uso de hongos xilófagos autóctonos. Contábamos dentro de nuestro grupo de investigación con una doctora en biología que se dedicaba específicamente a la obtención de estos hongos, que los xilófagos son los que atacan a la madera, digamos, se alimentan de los componentes de la madera, y esta doctora especialista, Paula Alfieri, era la que se dedicaba exclusivamente a esto y nos proporcionaba todo las ideas o realizaba los estudios necesarios. Como dificultades, lo principal era lograr una buena dispersión del nanomaterial, fue en lo que más tiempo dedicamos. ¿Sí? Si bien mi participación dentro de este proyecto de investigación no fue la que me hubiese gustado a mí, pues yo justo el año pasado cursaba 4º año, lo cursé completo, y en química 4º es básicamente el año más pesado, y entre muchos parciales y demás yo no tenía demasiado tiempo para poder adentrarme en el equipo. Estábamos un poco repartidos con mis compañeros, también tenía 2 compañeros más que estaban conmigo en 4º año y estábamos medio repartidos en cuanto a horarios. A veces no podíamos concurrir, lo cual, bueno, los directivos tenían cierta flexibilidad con nosotros porque entendían que lo principal era que uno trata de recibirse, ¿no? Y por ahí es lo que yo venía pensando a medida que escuchaba
los trabajos de mis otros compañeros. Por ahí algún otro compañero de acá del curso que esté viendo, quizás piensa que uno se tenga que dedicar de lleno. Si bien está buenísimo, porque todos nos queremos dedicar, a mí me encantaría dedicarme a la investigación el día de mañana, pero uno trata por ahí de no olvidar los estudios principales y tratar de recibirse en la carrera, que es a lo que uno apunta. Y esto sirve como una experiencia bárbara para ir desarrollándose y ganando conocimiento y aplicarlos. Pero creo que uno puede participar de distintas formas, ¿no? No necesariamente uno debe creer que tiene que dedicarse de lleno completamente y dedicarle todo el tiempo, aunque sería lo más interesante, lo mejor para hacer, pero a veces los estudios nos permiten, ¿no? Perdón, me fui un poquito por las ramas. Por otro lado, bueno, la disponibilidad, había ciertos equipos con los que nosotros no contábamos en el laboratorio y trabajamos en conjunto con la UNLP, la Universidad Nacional de La Plata, que nos permitían utilizar algunos de sus equipos, pero teníamos la dificultad de que a veces había que usarlos en horarios específicos, sacando turno. Nos dejaban entrar, nos dejaban, porque yo en realidad no iba, pero dejaban ir solamente 2, 3 personas como mucho. Y bueno, y el tema de realizar, ¿no? Teníamos que juntar un montón de material y hablar con demás compañeros, como somos todos muy amigos con los demás laboratorios, o con los demás centros de investigación. Era como, bueno, vamos a juntar este material, yo necesito analizar y tratábamos de analizar todo en el mismo día, para todos, lo cual a veces no era lo mejor, porque si te quedaba algo sin analizar, o te habías olvidado de algo, o saltaba algo para poder analizar después, ya no lo podías hacer, había que sacar un turno nuevo. Entonces eso nos generaba un poco de dificultad. Y por otro lado, el tema de las nanopartículas. Nosotros tuvimos la suerte de que el doctor Javier Amalvi, también investigador dentro del sistema, había viajado al exterior y él fue el que nos trajo las distintos nanomateriales de afuera. No me acuerdo si él había estado en Alemania, bueno, y había dado un poco de vuelta por Europa, pero importados, él trajo una cierta cantidad que fue la que nosotros teníamos que aprovechar lo mejor posible para que no se nos fuera de las manos el uso. Bien. Ya terminamos. Muchísimas gracias, Alexander. Me había olvidado que había apagado el micrófono. Tengo una pregunta. O sea, primero hacerte un comentario que el doctor Carlos Giudice es profesor de Proforbin, ¿sí? Está hace tiempo con un curso en Proforbin, o sea que a Carlos lo conocemos. Mariela, sí. Y además Guadalupe Canosa sí. también ha sido tutora en nuestros Claro, cursos. Guadalupe también fue tutora con el curso de Carlos también, de producción. Sí, son dos profesores, por lo menos acá en la Regional La Plata, sobre todo el doctor Carlos Giudice, que ya tiene muchos años de carrera, son eminencias acá. Yo tengo la suerte de este año justo cursar con él protección de materiales, y justamente estamos viendo el tema de pinturas, protección catódica en este caso. Muy interesante, sabe muchísimo, tiene demasiados conocimientos, es impresionante lo bien que explica incluso. Mirá qué lindo. Sí, es uno de nuestros profesores estrella en Proforbin. Sí, totalmente. Yo tengo una pequeña consulta, Alexander. Cuando estabas hablando de las maderas, ¿es maderas en general o en particular para un uso específico, por ejemplo, dentro de la industria, construcción, o es algo más general? No, estaba medio generalizado. No había alguna madera en particular, solo mientras fueran las de baja densidad no teníamos una. Perfecto. Pero también se busca la posibilidad de la producción a través de eso. ¿Cómo, perdón? Sí, incorporar esto que hacen dentro de algún proceso de producción.
Sí, la idea era, como creo que lo había mencionado, es incorporarlo a las pinturas, como el doctor Carlos Hugh dice, también tenía convenio, no sé si decirle convenio, pero bueno, tenían, con el INIFTA, a veces podíamos ir para el INIFTA y la idea era tratar de realizar el estudio para después poder ponerlo dentro del vehículo de alguna pintura y que le otorgue las características necesarias. Sí. Lo de pintura te lo había entendido porque pensé que a lo mejor había alguna cuestión, no, pero está buenísimo, está muy bueno. Paula te dice, el tema de los tiempos de dedicación es importante, lo vamos a trabajar en la unidad siguiente, exactamente. ¿Sí? Perfecto. Y estuvo muy lindo que lo mencionaras porque en realidad a veces puede ser que alguno de los que esté escuchando en este momento diga, no, pucha, no voy a tener tiempo de poder participar, y en realidad sí, a lo mejor uno puede decir, puedo dedicarle X cantidad de tiempo, y seguramente son más que bienvenidos que se sumen más estudiantes dentro de proyectos de investigación, ¿no? Claro, yo pensaba eso cuando escuchaba a mis compañeros, que se nota que saben muchísimo, que están muy dedicados, que saben mucho del tema en el que están. A mí me hubiese encantado poder estar más tiempo, pero a veces, como les decía, el tema de las cursadas y demás no te permite, y uno tiene que sacrificar un poco el tiempo dedicado a estos proyectos que uno se mete porque les parecen realmente interesantes, pero bueno, lo principal en uno es avanzar en la carrera. Seguro. Pero se puede. Uno se hace un tiempito, aunque sea, vas, participás, vas conociendo, te vas metiendo dentro del mundo de la investigación y es muy interesante. Seguro, seguro. Y verlo desde el lado de adentro, que está fantástico. Bueno, muchísimas gracias, Alexander. Vamos a pasar, muchas gracias a ustedes. Vamos a pasar con Juan Carrillo, que ya también sos coanfitrión, Juan. Si por favor podés habilitar tu cámara, micrófono. Muy bien, buen día, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto, Juan. Ahí comparto. Sí. ¿Ya lo ven? Sí, si lo podés poner por favor en modo presentación. Bien. Gabriela también te felicita, Alexander, muy buen trabajo. Y Paula aclara que es importante aportar el granito de arena, todavía Alexander, no se requiere de un gran trabajo, pero sí de iniciarse, obviamente, de tomar la decisión y decir voy a sumarme a algún proyecto. Bueno, sí, perdón, Juan, cuando quieras puedes comentar. Yo soy estudiante de Ingeniería en Sistemas en la Facultad Regional de La Plata. Comienzo comentándoles que, formo parte del grupo IEC. IEC significa Investigación en Enseñanza de las Ciencias. Este grupo forma parte del Departamento de Ciencias Básicas, un departamento particular, ya que es transversal al resto de los departamentos de las demás carreras. Ahí están la directora y la vicedirectora, quienes fueron profesoras mías, la doctora Lía Cerviño, Física 1, y la ingeniera Susana Juanto, en Química General. Sobre el proyecto, el título es Aplicaciones de Tecnologías Modernas para el Desarrollo Local de Material Didáctico, dirigido por la doctora Fabiana Prodanov y por el codirector ingeniero Diego Lustiza, quien es mi director de beca. En cuanto a los objetivos generales, en realidad son un poquito más extensos, los resumí un poquito para tratar de ser breve en la presentación. Están obviamente en la memoria de nuestro grupo, en el sitio, están un poquito más explayados y, un poquito más amplios. Respecto al primer punto de los objetivos generales, el primer punto tiene que ver con lograr innovación a la hora, al momento de implementar desarrollo de competencias, tanto para la enseñanza como para el aprendizaje. Esto es referido a las materias de física y de química. Esto tiene la centralidad, repito, el desarrollo de las competencias, tanto para estudiantes como para docentes. Esto llevado a cabo, con un fuerte contenido experimental.
es decir, basado en experimentos asistidos por computadora. Bien, el segundo punto, bueno, tiene que ver con desarrollar material didáctico, ¿sí? Utilizando TICs, es decir, tecnologías de información y comunicación. Y el tercer punto, también importante, es, bueno, capacitar a los docentes, bueno, para poder llevar a la práctica distintas estrategias, ¿no?, a la hora de usar este material didáctico. Bien, en cuanto a los objetivos específicos, el primero tiene que ver, bueno, justamente con una continua creación sistemática, digamos, de material didáctico para apoyar a las cátedras de física y química. Esto apunta al ámbito de los laboratorios y de las aulas también. Como dije antes, siempre utilizando técnicas computacionales para la adquisición de datos, estudio de esos datos, para hacer modelados matemáticos con esos datos, visualizarlos y, bueno, poder evaluarlos también. El segundo punto de los objetivos específicos es algo, bueno, disminuir, por un lado, disminuir el grado de deserción de los alumnos, y por otro, hacer que el transcurso de, digamos, el tránsito de los estudiantes a través de, en las aulas, ¿no?, sobre todo de físico y química, sea por lo menos ameno. Es decir, que se logre una motivación en ellos para aprender, ¿no?, bueno, y compromiso también, digamos, una forma de despertar el interés en los alumnos, que no pase desapercibido, sino que se logre algo que para el estudiante resulte significativo cuando transita por las aulas, sobre todo de física y química. Y el último punto de los objetivos específicos tiene que ver con que este proyecto es un complemento de otros proyectos anteriores, bien, respecto de los sistemas de asistencia didáctica, y sobre todo apuntado a los laboratorios. Avanzo. Sobre las actividades, bueno, hay dos grandes actividades que aborda este proyecto. Una tiene que ver con con el armado, el diseñado y el armado de un sistema de seguidor de sol. Ahí ven las imágenes. Sobre la izquierda hay un arreglo de motores y de un domo. El dibujo que está más a la izquierda es lo que llamamos domo. Este arreglo consiste, digamos, en seguir principalmente la luz solar, aunque puede seguir cualquier tipo de haz de luz. Lo que hace es, este domo se direcciona perpendicularmente a la hora de, al momento de que hay un haz de luz cerca de él, digamos. Bien. Este proyecto surge ante la necesidad de uno de los docentes de física 2, creo, ¿sí?, Cristian Wallace, que, bueno, para un curso de posgrado necesitaba algo como esto, para realizar distintas métricas y bueno, sobre todo probar distintos tipos de algoritmos que tienen que ver con el seguimiento de la luz, del sol. A la derecha es una imagen de, bueno, todas las partes electrónicas ya ensambladas. Como ven, no sé si llegan a ver, hay una placa Arduino, la conocida placa Arduino, que es, digamos, la parte electrónica más importante de todo el sistema de seguidor de sol. Está conectado a una computadora y el software que controla a este sistema está desarrollado por nosotros, por un compañero mío que la tiene muy clara. El software se desarrolló en Python, algo que es muy productivo, sobre todo también escuchando a mis compañeros anteriores que mencionaban muchas veces MATLAB.
había una posibilidad de hacerlo con MATLAB, pero digamos que para este tipo de aplicación electrónica no, digamos que no, tenía sus limitaciones, así que se optó por hacer un desarrollo propio de software. Y la verdad que ya está operativo, digamos, si bien, bueno, en realidad se presentó así. Esa foto es de la Expo UTN del año pasado. Y bueno, y la verdad que estuvo muy bueno, era la primera vez que la presentábamos para que cualquiera la pueda usar, y bueno, la gente pasaba y con el teléfono lo probaba, y el domo seguía la luz y demás. Bien, sobre la otra actividad que les comentaba, tiene que ver con, bueno, un diseño y construcción de una interfaz de adquisición de datos. En esta actividad es en la que yo participo. A la izquierda está el adquisidor de datos, esa caja negra, con algunas entradas digitales y analógicas. Los bornes, estos rojos y negros, son entradas analógicas, y estos dos son entradas digitales. En el medio en el centro tenemos un sensor, también construido por nosotros. Obviamente siempre estos sensores adquieren los valores de magnitudes físicas, en este caso de temperatura. Tenemos también de campo magnético, son todos, digamos, creados, la electrónica elaborada en nuestro laboratorio. Y bueno, esa caja, este holder, también, bueno, es creado con nosotros. Hace poco disponemos de una impresora en 3D, y eso nos ayuda muchísimo a diseñar nuestra propia cajita, digamos, para almacenar los sensores. Bueno, sobre la derecha, esto es un setup experimental, digamos, que nos permite llevar a cabo un laboratorio, un laboratorio propuesto por nosotros, ¿sí? Una guía de laboratorio propuesta por nosotros. Bueno, para uno de los temas de la materia de Física 2. Bien, más adelante tal vez le cuente algo más de esto. Pasamos por ahora a la siguiente diapositiva. Mi participación como integrante tiene que ver con el desarrollo de software del adquisidor. Y por un lado tengo que tener conocimientos del programa que está corriendo en la placa Arduino, porque también, no les comenté, también el adquisidor también tiene dentro una placa Arduino. Y bueno, es necesario tener conocimiento del programa que vamos a cargarle a la placa Arduino para que después pueda hablar con la computadora. Y por otro lado, sí desarrollo el software que ya nos permite tener una versión operativa de todo el kit de adquisidor, sensores y aplicación. La aplicación que ya está operativa está desarrollada en MyOpenLab, que es una herramienta, en realidad es una herramienta muy gráfica, en la que no se escribe código. Es muy interesante para aprender y para implementar, pero nos dimos cuenta de que en realidad nos quedaba corta, nos quedó chica, porque digamos, no podíamos usar el potencial del hardware. Entonces hacía que nuestras aplicaciones en determinadas exigencias se volvieran inestables, y bueno, no conseguimos la robustez que necesitábamos. Así que estoy trabajando en Python. En realidad está un poquito pausada por esto de la cuarentena. Estará a un 40%, 40-45% aproximadamente el avance de la aplicación en Python. Que bueno, esto sí, una aplicación en Python nos permitiría usar todo el potencial del hardware. Bien, la próxima imagen tiene que ver con, esta es una captura de pantalla de un video. No pude recuperar el video, pero pude recuperar la captura. Acá estamos utilizando ese setup experimental, o sea, ese laboratorio que propusimos, lo estamos utilizando, y estamos, en uno de los visores del lado izquierdo, estamos sensando en tiempo real la FEM inducida en el solenoide, en la bobina de ese
esa etapa experimental, ¿sí? Esa bobina tenía un imancito, que el imancito subía y bajaba, y bueno, entonces induce una fuerza electromotriz. Bueno, esa FEM, a pesar de ser muy chiquita, en valores de volts, el adquisidor la puede detectar, y bueno, esa es la imagen donde se muestra la FEM, y por el visor del lado derecho de la aplicación muestra la variación de campo magnético del imán. Bien. Grado de avances respecto del adquisidor, se mejoró pude lograr una versión mucho más terminada y más completa, o sea, hasta donde la estabilidad de la aplicación me lo permitía. Pude avanzar mucho en cuanto a la versión. Por ejemplo, guardamos los datos, bueno, tenemos 2 visores, sensamos en simultáneo. Eso no lo habíamos podido conseguir antes. Por otro lado, bueno, los holders que le contaba antes, al tener la impresora 3D pudimos hacerlo más a medida y probar distintos modelos y demás, hasta que encontramos uno que se ajustaba mejor para cada sensor. Por otro lado, el tercer punto tiene que ver con, bueno, una necesidad que hay en los laboratorios de química. Existe la posibilidad de conseguir ciertos electrodos de pH que son de muy bajo costo, de origen chino, pero tienen el problema de que no son compatibles con Arduino y por tanto con nuestro adquisidor. Entonces lo que hicimos los primeros meses, a mediados de este año, ya en cuarentena, es que este trabajo nos había quedado pendiente el año pasado, es, bueno, hacer ingeniería inversa, digamos, para poder brindar un circuito electrónico que adapte a esos electrodos de pH a nuestro adquisidor, y de esa forma poder, bueno, que se pueda utilizar este adquisidor en los laboratorios de química usando esos electrodos de pH que todavía no se pueden usar, digamos. Y bueno, eso abre mucho la cancha, mucho el panorama, porque creo que el electrodo de pH que hay es de marca Vernier, y no es económico para adaptarlo. Entonces, bueno, fuimos por este lado, y ni bien volvamos, es una de las tareas que nos tiene un poco ansiosos, sobre todo a Susana, que es quien lo estaba esperando para hacer sus laboratorios de química. El cuarto punto es, bueno, se refiere al laboratorio que les contaba antes, el del tema de Ley-Lenz y de inducción de Faraday, que sería un laboratorio para estos temas de física 2. Respecto del otro sistema, el de Solar Tracker, se ensamblaron las partes. Este es un sistema un poquito más nuevo, esta es una actividad un poquito más nueva, que se logró hacer mucho el año pasado. Ya está, como les dije, operacional. Se ensamblaron todas las partes electrónicas, se diseñó una base para transportarlo, y también se probaron algunos algoritmos para ver cómo responde, ¿no? ante el seguimiento de la luz. Bien, bueno, dificultades. Creo que una que es común a la mayoría, la demora en la compra de los equipamientos, y la otra tiene que ver más con el recurso humano, tanto becarios como docentes. Si bien, bueno, hay más recambio de becarios, si se quiere, o más deserción de becarios, o sea, no llegan a desarrollar las competencias necesarias, bueno, en el tiempo en el que están, ¿no? Con algunos docentes tal vez ha pasado que, bueno, que participan del proyecto y por una cuestión no permanecen, pero a ser honesto, este es mi tercer año de becario, y bueno, somos 5 becarios que hasta ahora venimos parejo, y estamos aprendiendo mucho. Aprovecho de pasar, estamos aprendiendo mucho, aprendemos entre nosotros. Estas son fotos de nuestro laboratorio. A la izquierda, bueno, son algunos de mis compañeros becarios. Yo soy el que estoy con la compu.
Y a la derecha estoy con el ingeniero Diego Lustiza. Estamos probando y testeando el cuarto adquisidor. Nada, es muy interesante. Yo participé en otras cuestiones, como por ejemplo electrónica, aprendí sobre electrónica. Bueno, lo que le contaba de los electrodos de pH, hacer esa ingeniería inversa, me enseñó también más cuestiones de electrónica y de análisis, simuladores. Y bueno, la verdad que, como decían hoy, creo más temprano, no sé si Gabriela, que se aprende mucho. Se aprende muchísimo, nos ayudamos muchísimo. Tal vez ellos no me puedan ayudar mucho en la parte de desarrollo de software, pero sí en otras cosas estamos siempre ayudando ante la necesidad de alguien. Bueno, estas últimas dos fotos son de la última Expo. Son eventos muy interesantes. A la izquierda, Diego es el que tiene camisa, yo soy el que tengo en el mate, y a la derecha, Ignacio y yo somos los que desarrollamos software. Ignacio sobre la izquierda desarrolla para el Solar Tracker y yo para el adquisidor. Respecto a estas digamos, exposiciones y comunicaciones, nuestros trabajos son muy interesantes. Siempre hay gente que se interesa, que nos pregunta, que nos contacta después, y debido a eso terminan surgiendo otras propuestas interesantes que, si bien no forman parte de este proyecto, no dejan de ser muy interesantes y surgen en estos momentos de mostrar lo que hacemos. No les quiero robar demasiado tiempo más. Gracias a todos, y a los que se quieran contactar, por lo que sea, bienvenido. Muchísimas gracias, Juan. Acá Paula pregunta, respecto de la deserción, lo importante es cumplir con la propuesta de participación. Les recomiendo que sea acotada, de manera de poder cumplimentar a la vez de evaluar si están en el lugar correcto con el tema que realmente les interese, en un equipo donde puedan estar cómodos. Sí, bien, y bueno, muy buen trabajo, te felicita Gabriela. Juan, tengo una consulta y un comentario. Vos hablaste de la adquisición de equipamiento, obviamente que se vincula con la parte de hardware. En el caso, por ejemplo, de Python, ¿son aplicaciones open source o también con licencia? Open source. Ah, open perfecto, source. Open source. Perfecto. Esa fue un poco, en realidad, mi incorporación ahí fue un poco esa, cuando les hablaba de que era un proyecto complementario a otros. Existe una versión la versión 1 del adquisidor que estaba 100% operativa, y bueno, se utilizaba con una aplicación que estaba desarrollada en una herramienta que se llama LabVIEW, y no es open source, y por lo tanto estaba un poco limitada a la hora de poder expandirse, ¿no? Y como tuvo tanta aceptación, la verdad, por docentes, y también se abrió un poco por ahí, hay un programa que se llama Programa Nexos, que es un vínculo que establece la regional, que bueno, tiene que ver con articular con escuelas secundarias, y llevar un poco esto, hacer un poco de puente con los laboratorios, o sea, con estas materias, ¿no? De física y química, desde la secundaria hasta la universidad. Y bueno, eso, la aplicación anterior limitaba mucho eso, esa posibilidad de expandirse. Entonces ahí es donde aparezco yo, en realidad, para dar una mano con este tema de software, y siempre apuntado a herramientas de open source. Sí. Muy interesante. Seguramente lo conocen, pero anoté en el chat la dirección de las simulaciones desarrolladas por la Universidad de Colorado, FIT. Sí. Sí, viste, bueno, que están realmente buenísimas, han hecho muy buen trabajo y las ponen a disposición de todos, ¿no? Y divididas, clasificadas por área y por nivel, porque desarrollaron desde primaria, secundaria hasta universidad. La verdad que a mí me parece súper importante lo que hicieron ellos. Y obviamente lo que están haciendo ustedes también, ¿no? Melo dice, muy buen trabajo, añado que Python es muy usado y está la opción de usarse dentro de varios programas. En el programa que usamos en el proyecto que ya presenté, QGIS, también teníamos la opción de programar con Python. Bueno, genial, gracias Melody.
Alexander dice, buenísimo Juan, gran trabajo, gran compañero. Gracias, Alex. Bueno, muchísimas gracias Juan. Bueno, Muy ahora bien. vamos a pasar a Gisela Pérez, que es la última inscripta, creo que no me olvidé de nadie. Me hago siempre el listado por las dudas. Gisela, ya veo que empezaste a compartir, no te veo a vos. Ahí estás. Ahora sí. Bueno, cuando quieras, Gisela. Empiezo. Bueno, mi nombre es Gisela Pérez, yo pertenezco a la Facultad de San Rafael, a la Regional San Rafael, y soy parte del grupo GEDEC, que es el Grupo de Estudio de Estructuras Civiles. Bueno, el proyecto en el que se está trabajando es el diseño sísmico basado en desplazamientos, pero con la introducción de disipadores pasivos de energía. Diseñar sísmicamente una estructura es de gran importancia, más en esta zona, en Mendoza, que es una de las provincias que tiene problemas sísmicos, y lo que se busca es satisfacer la capacidad estructural frente a una demanda sísmica. Entonces, esa capacidad es provista por la resistencia de la estructura, por la rigidez y su ductilidad. La ductilidad es lo que nos permite materializar las estructuras civiles a unos costos razonables. El problema es que esto es a expensas de que se genere daño cuando estás... Disculpe. Es a expensas de que se genere daño cuando se desarrolla un sismo. Entonces, para evitar esto, lo que se busca con este proyecto es incluir un sistema de disipación de energía que sea lo que es. El sistema lo que haría es absorber las deformaciones de la estructura, entonces no quedaría fuera de servicio después de un evento sísmico la estructura. En todo caso, se debería modificar o cambiar el sistema de disipación. Bien, por tanto, en función de todo esto, el proyecto plantea desarrollar un método de diseño basado en desplazamientos equipados con sistemas pasivos de disipación. Está desarrollado en 3 etapas. Actualmente estamos en la etapa 1, es un proyecto que está comenzando, que consiste en estudiar los métodos que están actualmente. O sea, yo estoy trabajando con un diseño de un edificio con el CIRSOC 103, que lo estudiamos en una materia que se llama Análisis Estructural 2, y ahora lo estoy aplicando a un edificio. Los profesores están trabajando con el código ASI, creo que es el norteamericano. En esta etapa se basa directamente... Por favor, permanezca en línea. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. No sé por qué ese ruido, si es mío no o sé. no es mío. No es mío. Bueno, entonces estamos en este momento estudiando los métodos actuales. Esa es la etapa 1, consiste en eso, estudiar, definir un edificio y estudiarlo con los métodos que existen ahora. Además, analizar los métodos de disipación que existen, que se han hecho algunos estudios. De hecho los directores y codirectores de este grupo han hecho investigaciones sobre los sistemas de disipación. La etapa que sigue es proponer un método de diseño de estructuras con disipadores. Ahí hay que ver cómo definir bien el método, definir los tipos y las características de los disipadores que existen y que podrían ser utilizados. Y en la etapa 3, que es la más importante, es la divulgación y la transferencia de todos estos resultados. El proyecto, como les decía, está en etapa 1, no ha tenido grandes avances porque está recién iniciándose. Todo se modela, se va a modelar y se va a verificar con software. Se utiliza
el software ETAPS. Y bueno, una de las dificultades que al menos se me presentó a mí, no sé si están viendo lo que están compartiendo, que es el software, es el uso del software, que lo tuve que aprender básicamente desde cero, porque yo trabajé con otro mientras cursé materias similares. Y además la capacidad de la computadora, que no me permite, por ejemplo, si ahora yo pongo a correr el programa, me trabaría otros aspectos, así que tengo que trabajar como con más paciencia. Y eso es todo. Muchas gracias, Gisela, y se ve muy lindo este desarrollo en el software, la verdad. Bien, ¿algún comentario, duda o pregunta puntual que tengan para con Gisela? No sé si alguien está escribiendo. No, por ahora no. Bueno, la verdad que gran trabajo, dice Alejandro, muy interesante, ¿sí? También Miguel, muy interesante y necesario para la provincia de Mendoza y San Juan, sí, totalmente, totalmente, son dos provincias que se necesita mucho, realmente. Además, el grupo ha hecho trabajos sobre inclusión de sistemas de disipación en estructuras que ya están en pie y que no cumplen con la normativa actual. Qué interesante, y qué necesario, la verdad. Muy buen trabajo, dice Juan Manuel, clave para la zona, y yo también he sufrido de la limitación de mi computadora con los softwares, sí, me imagino. Eso por ahí puede ser. Gabriela Nefa también te felicita. Bueno, si no tienen ninguna consulta puntual, ni a los y las estudiantes que han presentado su proyecto, o a nosotras como tutoras, ya podemos ir cerrando la videoconferencia, y voy a invitarlos a que tengan en cuenta todos los aspectos que hablamos cada una de nosotras al principio, y los esperamos en los foros, y bueno, también obviamente vamos a estar pendientes de las entregas de la semana próxima. Bien, las entregas sí, dentro de poquito se entrega el póster. Bien, bueno, muchísimas gracias. Sí, te doy la palabra. Quiero destacar la relación de los proyectos de investigación presentados con algunos de los cursos que Proforbin ofrece. O sea que están preparándose para cuando se reciban, cuando tengan su título de ingeniero, podrán tomar los cursos de posgrado de Proforbin, algunos de los cuales estoy segura que completará la formación, la capacitación necesaria para poder seguir investigando. Algunos de ellos como vinculación tecnológica, como producción incluso de informes, donde el director de uno de los proyectos es su titular, y gestión de la innovación, y hay muchos otros cursos, formulación de proyectos, etcétera, que están muy vinculados con el trabajo que ustedes están haciendo. Así que los esperamos en el futuro. Bueno, Fernando Barros también, muy buen trabajo de todos, dice felicitaciones, la verdad que muy lindo el intercambio general. Melody también agradece, muy lindas las presentaciones. Bueno, les agradecemos todos a los que se pudieron conectar, ¿sí? Y seguimos intercambiando experiencias dentro de nuestro campus, dentro de nuestro aula virtual. Muchísimas gracias. Bien, nos encontramos en el aula. Gracias, que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes a Para todos. Paula, Carolina, Susana, Mariela, para todos. Buenas tardes. Cálido abrazo. Chau, chau. Como siempre, una vez que Un cálido abrazo.
que convierte el video, lo voy a publicar dentro del sector de videoconferencias, pero como siempre también les voy a avisar. Bueno, chau, chau.